Novo Nordisk sube más de un 6% en bolsa el día de hoy, tras aprobarse en Estados Unidos, Wegovy o Wegovy, como quieran llamar. Este medicamento fue autorizado en Estados Unidos para el tratamiento de una enfermedad hepática grave. Así que vámonos directo con la nota. Vemos esta nota de Bloomberg que dice que las acciones de Novo avanzan en Estados Unidos. Avanzan. En Estados Unidos autoriza Wegovy para tratar una enfermedad hepática. Dice que las acciones de Novo Nordisk avanzaron después de que recibiera la aprobación estadounidense, que Wegovy recibiera la aprobación para tratar una forma grave de enfermedad hepática, superando a su rival Eli Lilly, que es la estadounidense, que también eh, es su mayor competencia en ese mercado. Eh, Resulta que también hablan que el floreciente mercado de los fármacos GLP-1 que se han popularizado ampliamente para la pérdida de peso. La farmacéutica comenzó el año como la empresa cotizada más valiosa de Europa, pero desde entonces ha perdido cerca de la mitad de su valor, mientras la lucha contra la feroz competencia en el mercado estadounidense, como decíamos, con Eli Lilly. Y bueno, entonces vámonos rápidamente a ver la cartera de Inversí. Recuerden que nosotros esta posición la tenemos en la cartera dinámica. Aquí vemos cómo esta posición de Novo Nordisk, aquí tenemos tres acciones con un costo promedio de 944, ¿sí? 944 pesos. Si vemos la cotización que, como lo mencionaba la publicación, desde máximos la acción había caído prácticamente casi un 70%. Y bueno, en la última semana lleva una subida de más del 7%, y el día de hoy subía esto que ahorita les mencionamos. Esta cotización está en coronas danesas, 6,63% el día de hoy. Así que vamos a analizar un poquito a detalle esta posición, porque nosotros tenemos tres acciones de Novo Nordisk con un precio promedio de 944. Si vemos esta tabla que preparé, es así como nosotros fuimos armando la posición. De hecho, prácticamente, digo, estamos a 18 de agosto, pero nosotros empezamos a abrir la posición el 29 de julio, que estaba cotizando a 1044. De ahí, al día siguiente, la acción cayó y yo compré 100 pesos más abajo, en 944, la segunda acción. Y la tercera acción, el 6 de agosto, 100 pesos más abajo de la segunda compra. Por lo tal, por lo tanto, mi precio promedio es de 944 pesos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo el 29 de julio, 30 de julio y el 6 de agosto? Si nos vamos aquí a Quarter, nos damos cuenta de que justamente el 29 de julio, el día que nosotros compramos, Novo Nordisk lanzó esto que se conoce como un profit warning, es decir, dice, donde ellos hacían la advertencia de que, dice, las perspectivas de ventas y ganancias para 2025 se reducen debido a la desaceleración del crecimiento del mercado estadounidense, la competencia y la capitalización, con productos clave bajo presión. Los cambios de liderazgo y las iniciativas estratégicas buscan impulsar la eficiencia y la innovación y el crecimiento. Obviamente, esto es un resumen que nos hace Quarter. eh, Anunció cambios en el liderazgo, o sea, se destacó que todas las declaraciones de crecimiento se realizan a tipos de cambio. Entonces, básicamente, eh, anunciaron caídas en las perspectivas de utilidades y de ventas. Anunciaron un nuevo CEO que la verdad es que en general no gustó. Eh, entonces, las acciones después cayeron fuerte al día siguiente y compramos esa caída. Y luego el 6 de agosto vinieron, ahora sí ya la presentación de resultados del segundo trimestre, que si vemos aquí este resumen,
Dice que las ventas y el beneficio operativo aumentaron considerablemente en el primer semestre de 2025, impulsados por el cuidado de la obesidad, pero las previsiones para todo el año se redujeron debido a la menor expansión del mercado del GLP-1 y a la competencia. Nuevamente, señala la competencia, obviamente a Eli Lilly, que es su máximo competidor en Estados Unidos, y se anunciaron importantes hitos en investigación y desarrollo, cambios ejecutivos y una inversión de capital significativa para la expansión de la capacidad. Es decir, a pesar de que las perspectivas para todo 2025 están a la baja, siguen invirtiendo en crecimiento y en expansión de la capacidad instalada, lo cual nosotros todavía con estas caídas volvimos a comprar en 844 y así fue como formamos esta posición con tres acciones, con un promedio de 944. Si vemos su cotización en pesos mexicanos y vemos la cotización del último mes, nosotros estábamos comprando el 29 de julio por este rumbo de los 1044, un poquito más arriba. Vemos cómo ese día hubo caídas importantes. Entonces, 1044, la segunda compra fue el 30 de julio aquí a 944 y finalmente la tercera la compramos el 6 de agosto. El 6 de agosto, que es por aquí más o menos, 844 fue la tercera compra y bueno, desde este punto más bajo, la acción ha subido 20%, aunque nosotros, nuestra subida es tan solo del 7 porque obviamente nosotros traíamos un promedio de 944. Ahora, ¿qué pasaba con Novo Nordisk y qué es lo que ha sucedido? Bueno, como lo han estado viendo en los reportes que presentaba la empresa, en el Profit Warning y en los resultados, pues hablan de una férrea competencia por parte de Eli Lilly en Estados Unidos, que es su mayor mercado. Estados Unidos representa el 50% de sus ventas, por lo tanto, esta aprobación viene a darle un poco de aire a la empresa, ¿sí? A saber que dice, vamos a ver aquí, los usos adicionales podrían impulsar la demanda de Wegovy, cuyo crecimiento de ventas se ve mermado por medicamentos de imitación más baratos. La empresa ya ha anunciado que va a iniciar una serie de demandas por esas empresas que están desarrollando este medicamento que en su momento fue aprobado para que se emitieran, dado que ellos, como no tenían la capacidad de solventar la demanda, se aprobó temporalmente que se produjeran genéricos, pero ahora con la demanda ya restablecida, pues, hay empresas que todavía la siguen promoviendo, y bueno, ellos están emprendiendo acciones legales. Dice, y por la inyección más potente de su rival Zepbound de Eli Lilly. Dice, la inyección fue autorizada para la enfermedad conocida como MASH o esteatohepatitis, asociada al metabolismo en adultos con tejido cicatrical moderado avanzado en el hígado. Y bueno, en ese sentido, pues llevan la delantera sobre Eli Lilly y eso hoy, el día de hoy, le da esta subida que en pesos mexicanos solo fue de un 3%, a diferencia de en Canadá, perdón, en Dinamarca. ¿Qué estaba pasando a nivel valoración? Si nosotros vemos, por ejemplo, la valoración de este año, vemos que Novo Nordisk a finales de julio y principios de agosto llegó a cotizar a 12 veces y hasta 10 veces beneficios y hoy ha tenido un pequeño repunte nuevamente a 12 veces beneficios. Em, si vemos, por ejemplo, su cotización histórica, vemos que el promedio de su PER siempre ha sido PER 24, entre 24 y 25. Si vemos el PER de los últimos 5 años, igual, bueno, más bien, en los últimos 5 años ha cotizado un promedio de PER 29, PER 30, y de los últimos 3 años, igual, PER 30. Esto, obviamente, la caída en el PER de esta empresa es razonable porque si nosotros vemos aquí las ventas de esta empresa en los últimos del 21, por ejemplo, al
2025, si vemos ese crecimiento, eran crecimientos de alrededor del 22%. Lo mismo con las utilidades por acción de crecimientos del 25%. Entonces, una empresa que venía creciendo al 25% de las utilidades, es razonable que, por ejemplo, en los últimos 5 años cotizara per 30 porque el crecimiento de sus utilidades lo permitía y de alguna manera lo valoraba. Entonces, esta caída a cotizar entre PER 12, luego PER 10, luego otra vez PER 11, PER 12, se debe a que si nosotros revisamos únicamente 2025 a 2027, de 2025 a 2027, para ver, obviamente, el crecimiento en ventas esperado es mucho menor. Estamos hablando de crecimiento en ventas de 8,9%, o sea, 9% en ventas y de 9% en utilidades. Ahora, crecer al 9% en utilidades justifica una valoración ahora al 12%. La verdad es que a nosotros en Inversí nos pareció desde aquí, desde este punto bajo, una buena oportunidad porque suponiendo que, primero, hay que considerar que es una empresa que a pesar de todos estos movimientos, a pesar de todas estas caídas, recientemente cambiaron al CEO, recientemente han tenido ataques por parte de Eli Lilly en el sentido de competencia. También los medicamentos tienen patentes que tienen diferentes vencimientos, por lo tanto hay incertidumbre de si la empresa va a poder de alguna manera seguir generando medicamentos que puedan tener avances significativos y que puedan mantener alta la demanda, pero supongamos que sería el crecimiento, imaginemos que es el futuro crecimiento a 5 a 10 años, que la empresa pudiera crecer al 9%. Desde nuestra perspectiva, un crecimiento, si esto se da, perfectamente la empresa podría, digamos, si ese crecimiento se estableciera en ese rango, estaría de alguna manera soportando una cotización a un PER 18. Un PER 18 desde el actual PER 12, estamos hablando de un 50% de revalorización solamente por el PER, más lo que realmente pueda crecer las utilidades de la empresa. Y al menos esa es nuestra tesis de inversión y esa es la razón por la que nosotros la tenemos. En algunos pocos días, la acción ya la tenemos en un más 7%. Eso significa que porque esa acción ya, digamos, este es el piso de la caída de la acción, eso no hay forma de saberlo. Lo que sí, lo que sí es un hecho es que ahora, solo por eso significa que la acción va a regresar a estos máximos históricos y que por tanto de 1,000 pesos subirá a 2,600 y sería casi multiplicar por 3 nuestra inversión. No necesariamente. La realidad es que pero sí creemos que desde las valoraciones actuales y de confirmarse este crecimiento, aunque sea a, a 9 al 10%, partiendo de una valoración de PER 12, creemos que ya es una valoración atractiva. Claro que la empresa podría cualquier día de estos mandar otro profit warning y decir que las perspectivas todavía caen, y que entonces, por lo tanto, bajan las estimaciones y por lo tanto, este PER 12 que ahorita vemos aquí en realidad va a ser un PER 14 y bueno, eso podría complicar, pero desde este punto nosotros nos sentimos positivos en cuanto a la empresa y en un momento determinado creemos que la balanza puede irse a nuestro favor. Así que básicamente esto es lo que les quise traer como una actualización. Recuerden que esto es parte de la cartera dinámica.
Y bueno, nosotros hasta aquí les voy a dejar este video. Les agradezco su atención y pues bueno, nos mantendremos al tanto de cómo evoluciona esta posición de Novo Nordisk. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.